Buenos días. Te queda como la piel de gallina después de esa alabanza, ¿no? La consigna para el día de hoy fue presentar la carta de los Hebreos, comenzar el estudio sobre los primeros capítulos y, por supuesto, reflexionar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que todo el mundo celebra hoy. Todo eso en media hora. Comenzamos. Para la presentación de esta carta es importante pensar en algunos tópicos que tenemos que ir definiendo juntos. Y digo juntos porque lo que yo voy a decir hoy es una pincelada, ayudado por supuesto de todos los que estudiaron esta carta, de contenidos mínimos para poder contextualizar la epístola y después todos juntos, a través de los estudios en las células, a través de los estudios individuales, vamos a ir completando estos tópicos. Nosotros tenemos que saber de qué se trata el título, el autor, el lugar, el tiempo, el idioma, el estilo, los primeros lectores, el contexto histórico, el tema, la relevancia de la carta. Y antes de seguir mirando la cara de pánico de ustedes, escucho la voz de mi hija que me dice: mami, ¿para qué tanto? No estamos en una academia ni en un instituto bíblico. Y siempre le contesto exactamente lo mismo, que es mi sentir, y lo he dicho muchas veces desde este lugar. Lo repito con humildad y con pleno convencimiento. Estudiar la palabra es una invitación a crecer. Cuando disponemos nuestro corazón en ese sentido, y lo he dicho muchas veces, el Evangelio adquiere dimensiones reales y se vuelve inmenso, profundo, tangible y esperanzado. El título de la carta a los Hebreos, no era el título original, pero en principio el título a la obra tiene relación con el auditorio y con la cantidad de referencias históricas que se hace al pueblo de Israel, a sus tradiciones, a sus rituales, a las creencias, que están tan bien descritas en el Antiguo Testamento. Tampoco sabemos mucho del autor, no sabemos quién la escribió, pero sí sabemos que fue una persona culta, una persona que hablaba muy bien el griego, una persona que amaba al pueblo judío y que además daba por sentado que los lectores y los primeros oyentes conocían profundamente el Antiguo Testamento. Tampoco tenemos certeza sobre el lugar. Algunos dicen Roma, Antioquía, Jerusalén. Pero sí tenemos certeza que ese auditorio tenía alojado en su corazón las tradiciones referidas al templo, al tabernáculo y demás. ¿Cuándo? Siglo I. No tenemos certeza sobre la fecha. Podemos decir, según los estudiosos, que es antes del 67 después de Cristo, antes de la gran persecución y antes de la caída del templo de Jerusalén. Idioma, griego. ¿Para qué nos sirve el idioma? Yo no les puedo explicar lo que les sirve, lo que me hubiera servido saber griego para estudiar esta carta. No sé griego. Entonces todos los demás van a ir aportando los significados específicos y puntuales que hacen esta carta enorme. Ya estos datos primeros nos hablan de un abismo cultural y lingüístico que vamos a ir tratando de sortear. Y ese va a ser un desafío para todos. Primeros oyentes. Como nosotros mencionamos, fue escrita para judíos que conocían la tradición, que habían sido criados con ese aroma a incienso, con referencias a rituales levitas, al templo, que veían los sacerdotes entrar con esos ropajes enormes, fastuosos, honrando siempre en ambientes de extrema devoción la palabra que les había sido enseñada, la palabra de los antepasados, de los profetas, recordando, cantando los salmos y disfrutando de esa identidad como pueblo elegido de Dios. A ellos va dirigida esta carta. Esto tiene un contexto histórico muy importante.
Había un tiempo de crisis política. El Señor Jesús había sido rechazado por muchos, había sido crucificado con la connivencia de las autoridades políticas, del imperio, del pueblo romano, de los propios judíos que no lo aceptaron. Había ya comenzado la persecución, no con la ferocidad que conocemos nosotros a partir del año 70, pero sí ya había comenzado los primeros disturbios entre los propios judíos y también entre las autoridades del imperio. Era un tiempo de crisis espiritual, porque convertirse al cristianismo con un culto tan sencillo, con símbolos como es el pan y el vino, dejaba de lado toda esa ceremonia y pompa con los que los judíos se habían criado. ¿Qué eran estos símbolos en relación a lo que ellos tenían? Ya se escuchaban voces en ese tiempo desafiando. Dice, esta secta viene a desafiar nuestra autoridad. ¿Qué hablan? De un reino que tiene que ser restaurado. ¿Se acuerdan la última pregunta de los discípulos al Señor Jesús? ¿Ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures el reino? Y ya se escuchaban los relatos de los que ya habían salido a cumplir la orden de Jesús y predicaban el Evangelio. Pero el Señor no regresaba. Y en el capítulo 10, 37 de Hebreos dice, entre ellos se alentaban y decían, dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Y con el paso del tiempo se comenzaron a morir aquellos que habían estado con el Señor Jesús. Y los fieles comenzaron a dudar. Y probablemente se preguntaba, ¿nosotros dejamos nuestra identidad como pueblo, nuestras tradiciones, nuestra familia, por el verdadero? Había muchas exhortaciones, hay muchas exhortaciones en la carta a los hebreos a no abandonar la fe y a mantenerse firmes. El autor en el capítulo 3 y 4 recuerda toda la historia de los israelitas y dice, ellos salieron, dejaron la esclavitud alabando al Señor, convencidos, y al poco tiempo comenzaron a arrepentirse y muy pocos entraron en la tierra prometida. Era tal la preocupación del autor de Hebreos que en el capítulo 4 dice, debemos temblar de miedo que eso nos vuelva a suceder y que abandonemos el camino que iniciamos en Cristo. Y relata que el corazón de algunos se había endurecido. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en Hechos Pablo que decía, yo ya no les hablo más a ustedes? Porque no escuchan, le decía a los judíos. Pero el autor de la carta de los Hebreos entiende esa crisis espiritual a la que se enfrentaban. Tenían que elegir un nuevo camino. Y ese camino significaba dejar atrás todo lo que conocían y se resistían, porque ellos entendían que era dejar atrás todo lo que Dios mismo les había enseñado. Y es evidente que el autor los amaba mucho y estaba muy preocupado. Y en el capítulo 10 dice que habían dejado de congregarse y que la fe empezaba a tambalear porque les invadía las dudas. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? El autor sabía que en la respuesta a esa pregunta dependía todo. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? El tema de la carta es la absoluta suficiencia de la obra salvadora de Jesucristo. Jesucristo, su persona y su obra, y la necesidad de profundizar y aferrarnos a nuestra fe y a la esperanza en Él. Si tuviéramos que decir por qué esta carta es relevante, tenemos que decir muchas cosas, pero Hebreos es un puente que nos permite transitar del Antiguo al Nuevo Testamento. Todas las referencias del Antiguo Testamento señalan el camino para acercarse a Dios y anticipan el nuevo camino forjado por Jesucristo, que se hace visible en lo que nosotros conocemos por el Nuevo Testamento, las sombras del pasado a la luz de la realidad de Cristo.
con estas primeras impresiones, leemos los versículos que tenemos para hoy. Tenía 4, van a ser 3. El cuarto lo estudiará el que sigue. Escuchen. Hebreos 1, 1 al 3. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios del cielo. Hace mucho tiempo, Dios habló de diversas formas, de diversas maneras y muchas veces por medio de los profetas, y ahora habla por medio de su Hijo. Dios ha hablado, Dios toma la iniciativa en la revelación y en el plan de salvación y habla. Y ellos distinguen 2 tiempos, otros tiempos y estos días finales. La expresión en otros tiempos alude a esa época, al periodo anterior a la llegada de Jesús. Y por eso el tiempo siguiente se veía como el inicio de los últimos días. De muchas maneras, a Moisés, a Eva, a Adán, a Caín, a Noé, a Jacob, a Josué, a Salomón, a Samuel, el mismo Dios hablando en distintos momentos y dándonos tiempo para entender la magnitud del plan de salvación para la humanidad, a veces por medio de sueños, a veces con su voz audible, con diversas formas literarias, poesía, narración histórica, proverbios, discursos, salmos, música. Los tiempos avanzaban y hoy, en los postreros días, es el mismo Dios que habla, el único Dios verdadero que sigue hablando a través de la persona de Jesucristo. En Jesucristo la revelación es completa y definitiva, y todo lo que fue anunciado en forma de promesa llega a su cumplimiento. La progresión de esa revelación no va de inferior a superior, de falso a verdadero, sino que el progreso de esa revelación debe ser entendida como de promesa a cumplimiento. Aquel que fue anunciado desde el principio de la creación ha llegado, se inaugura el tiempo de gracia. El autor sabía que ellos conocían a ese Dios que les había hablado a través de sus antepasados. Y sin prolegómenos, sin saludos, sin nada, en estos versículos les presenta a Cristo. Y dice, a este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo, es el resplandor de su gloria, la fiel imagen de lo que él es, el que sostiene, el sustentador de todas las cosas con su palabra poderosa, el que llevó a cabo la purificación de nuestros pecados y el que está sentado a la diestra del Padre. Heredero de todo. Él es heredero de todo. Nosotros sus mayordomos. Todo fue creado para el Hijo y nosotros heredamos en virtud de estar en Cristo. Y esto cambia la perspectiva de la vida, porque no todo gira en relación a nosotros mismos. Ahora vivimos para el Hijo. Romanos 14 dice, lo cantamos hoy, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Es el creador del universo quien nos comunica ese mensaje definitivo. No es solo un hombre que descendió con el oficio del carpintero. Es el principio, es el fin, es el eterno, es el alfa, el omega, el autor, el consumador, el que dio principio a todo. Resplandor de su gloria. Él revela al Padre. Representa fielmente al Padre porque se manifiesta el Padre a través del Hijo. Uno de los comentaristas dice, podríamos ejemplificar si hay alguna manera de entenderlo, dice, es como
la manera de saber cómo es Dios es mirarse en el espejo que Dios mismo ha provisto, que es el Señor Jesucristo. Si queremos saber cómo somos nosotros, nos miramos al espejo. Si queremos saber cómo es Dios, miramos a Jesús. Imagen de lo que Él es. La palabra imagen en el origen es carácter. Y tiene que ver con el sello que se imprimía en la cera para darle identidad, para hacerse conocer en algún documento. Leía en otro comentario que la idea acá es que existe en el Padre una correspondencia tan absoluta y perfecta como la que existe entre el sello y la impresión que deja. Había una plena identificación. Juan dice, las sustancias les es común. Quien ha visto a uno, ha visto al otro. El que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, Jesucristo, es el principio del universo y su fin, y también su sustentador. No solamente porque puso en marcha la creación, sino porque la sustenta. Y otro de los autores dice, no es que la sustenta como si nosotros sostuviéramos un libro. Él está en constante actividad sosteniendo el universo. Y todas las cosas, nuestra vida y el universo, dependen de Él. Cuando Juan dice que el Verbo es el creador de todas las cosas, añade una frase y dice, sin Él nada de lo que hubiera sido hecho fue hecho. Es lo mismo que podríamos decir acá. Por lo tanto, sin Él nada de lo que actualmente existe podría mantener su existencia. Él sostiene todo con su palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra del Padre. Durante un largo periodo de la historia humana, Dios nos buscó. A través de su pueblo en el desierto, en la tierra prometida, y nos enseñó de la obra redentora de Dios, les enseñó lo que iba a suceder y a qué precio. Lo hizo por medio de ilustraciones, de símbolos, el templo, el tabernáculo, que eran fáciles de comprender, con ritos, con muebles, con utensilios, con liturgias, con sacerdotes. Todos eran símbolos que anticipaban la intervención definitiva de Dios por medio del Señor Jesucristo. Dios fue preparando ese terreno para la venida del Hijo. Y cuando llegó el momento oportuno, Dios envió a su Hijo a fin de que esos símbolos se hicieran realidad. El Hijo, dice Gálatas, tomó forma humana a fin de salvar al mundo que Él había creado. Escuchen esto. Todo el significado de la encarnación y la pasión del Señor Jesucristo se encuentra en esta pequeña frase. Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dice un autor, nunca se ha expresado un hecho tan sublime con tanta economía de palabras. Y tomó nuestro lugar en la cruz y murió de una manera indecible, impensable, herido por nuestras rebeliones y se humilló hasta la muerte de cruz. Y en el capítulo 9, versículo 12 de Hebreos dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Cristo entró una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La maravilla de esa frase nos indica que el Hijo logró nuestra purificación, nuestra limpieza total. No volvió a la diestra del Padre sin antes terminar lo que Él le había indicado, sin antes obedecerlo, y pudo exclamar en la cruz, consumado es. Antes ya había afirmado Juan, su sacrificio fue completo, perfecto, definitivo.
He acabado la obra que me diste que hiciese, dice Juan 17:4. Si alguno siente en su corazón la necesidad de acercarse a Cristo, a ese Cristo que dio la vida por nosotros, siéntase libre de pedirle perdón en oración y también puede agradecerle, porque Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, y también puede decirle que cree en su sacrificio y puede pedirle perdón y puede comenzar ese camino nuevo. Esta es la invitación que nos hace el libro de Hebreos. Con la claridad palmaria de lo que Cristo es y lo que hizo por nosotros, la invitación a Hebreos es: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, y teniendo un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza, esa certeza que da la fe, y firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Creo que el autor de Hebreos identifica con mucha claridad lo que estaba pasando en el corazón de su auditorio. Estaban temerosos, abatidos, dudando: ¿será el Salvador del mundo? ¿Habremos hecho bien? ¿Valdrá la pena perderlo todo? Familia, bienes, incluso integridad física. ¿No nos convendría volver a la tradición donde estamos seguros? Y creo que esas inquietudes nos desafían a preguntarnos hoy qué está pasando en nuestros corazones. ¿Cuáles son las dudas que nos embargan hoy? ¿Por qué me siento abatido y frustrado? ¿Por qué muchos de los nuestros no están aquí? ¿Cuáles son los peligros que enfrentamos? ¿Qué nos cautiva? ¿Qué nos aleja? ¿Es Cristo suficiente para darle sentido a mi vida? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo cosa que obstruye este nuevo camino, o queremos solamente una parte de lo que el Señor nos ofrece? El autor les responde a esos temores, casi con un tratado de teología y a través de la carta, con palabras de aliento y exhortaciones. Hoy vimos una mínima parte donde el autor les dice: no dejen de tener presente quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Jesús es el camino a Dios. Es el eterno, el heredero, el dueño, el sustentador, el autor de la purificación, el que murió y resucitó, el que en un día glorioso a la muerte venció y su perdón nos dio vida y libertad, el que recuperó su gloria y está sentado a la diestra del Padre. No dejemos de reconocerlo todos los días, con el asombro del primer encuentro. Juan 1 relata el encuentro de Andrés con Jesús y las palabras hacia su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías. Al día siguiente Jesús lo llama a Felipe y Felipe lo busca a Natanael. En Juan 1:44 dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. Y Natanael: pero de Nazaret, duda. Y el Señor Jesús le habla. Y en ese diálogo termina reconociendo en Juan 1:49: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. El Rey que esperaron durante siglos había llegado. Estaba aquí. Y ellos lo reconocieron y caminaron con Él y estuvieron cerca. Y cuando se acercaba la hora de la cruz, algunos pocos se quedaron, muchos se asustaron y huyeron. Pedro se asustó. Tuvo temor por su vida, lo desconoció, lo negó 3 veces. ¿Se acuerdan de Pedro? Que dijo que iba a morir, que lo iba a acompañar hasta la muerte.
Se asustó, temía por su vida. Y con profunda tristeza y con los dolores indescriptibles que relató Andrea, Jesús entregó su vida en la cruz, porque para eso vino a la tierra. Y cuando esto sucedió, exclamó, consumado es. Andrea nos decía que cuando las mujeres lo buscaron para preparar el cuerpo, el ángel les anunció que no estaba ahí. Ella tomó el pasaje de Lucas y yo les recuerdo el pasaje de Marcos 16:6. El ángel les dijo, ¿buscan al Nazareno? Al crucificado, no está aquí. Esto es lo que celebramos y agradecemos hoy y renovamos nuestra fe en Jesús, que ascendió a los cielos y que intercede por nosotros a la diestra del Padre y que nos espera. El escritor de la carta a los hebreos, casi en una súplica pastoral, le ruega que reconozcan quién es el autor y consumador de la salvación y que se aferren a Él y que sepan que es la única fuente de esperanza y de ayuda porque vive y ha recuperado su gloria a la diestra del Padre. Esa súplica sigue vigente para nosotros. Recordemos su persona y su obra para no caminar cerca del abismo que significaría vivir sin Él. ¿Y saben qué? Caminemos seguros, no tengamos miedo, porque su amor es tan grande que a veces, aunque no le reconozcamos, Él nos da otra y 1000 oportunidades para volver. El Señor conoce nuestras debilidades y nuestras dudas. En distintas circunstancias históricas, todos dudamos. El pueblo de Israel, liberado de su esclavitud, dudó. Sus discípulos dudaron, los hebreos dudaron, nosotros dudamos. Sería bueno indagar en cuáles son esas dudas que nos alejan de Cristo, pero sin miedo, porque Jesús, hasta sus últimos días en la tierra, nos dio un mensaje de esperanza. Volvamos a recordar y a escuchar la voz del ángel en el sepulcro. Marcos 16:6. El ángel les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue sacrificado, crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar en que lo pusieron, está vacío. Y para el alivio de los hebreos y de los que dudamos, esa grandiosa noticia de que Jesús vive en Marcos 16:7 viene con un detalle más. El ángel sigue diciendo, Marcos 16:7, escuchen bien, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que Jesús va delante de ellos y que los espera en Galilea. Muchas veces estamos escondidos, como Pedro, llenos de temor, haciendo esos duelos que mencionaba Andrea. Temor que muchas veces nos lleva a no reconocerlo, pero Él está vivo y nos ama. Y así como esperó, a pesar de las dudas y las traiciones, reencontrarse con Pedro en Galilea, así también espera reencontrarse con nosotros en el cielo. Les dejo 2 regalos, una canción de Thomas Finsinger y un saludo de Olivia Finsinger
que tiene 3 años y que anoche le dijo a su abuelo: felices Pascuas, velo. Jesús resucitó y vive en mi corazón y también está en el cielo. Felices Pascuas, hermanos. Felices Pascuas. Que Dios los bendiga. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.